Hola, ¿cómo están? Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar tratando un poquito acerca de la seguridad de salvación del creyente. Y tenemos una interrogante en esta tarde y es la siguiente. Enseña 1 Corintios 15, versículo 2, que la salvación se pierde. Vamos a estar respondiendo esta pregunta conforme a las Escrituras. Enseña 1 Corintios 15, versículo 2, que la salvación se pierde. Muchos utilizan este pasaje para decir que la salvación se pierde. Vamos a analizar este pasaje con cuidado y dándole importancia al contexto de la Biblia. El versículo que hemos dicho, 1 Corintios 15, versículo 2, dice así. Lo voy a leer el versículo 1 y el versículo 2, que dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Muchos utilizan este versículo para decir que la salvación se pierde. Muchos dicen, míralo ahí, una persona puede creer en vano e ir al infierno. Hablando de los creyentes, obviamente, dicen, mira, un creyente puede perder la salvación, puede creer en vano. ¿Pero está enseñando Pablo esto aquí? No. Lo primero que debemos entender es que 1 Corintios se divide en dos grandes partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, Pablo está reprendiendo. Y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 16, Pablo está respondiendo algunas preguntas que le habían hecho los corintios por cartas. Como sucede aquí el caso acerca de la resurrección de los muertos. Pablo aquí está respondiendo algunas preguntas que los corintios le habían hecho por cartas. Y como le decía, muchos utilizan ese pasaje para decir que la salvación se pierde. Pero vamos a analizar con cuidado qué estaba enseñando Pablo en realidad. Pablo estaba respondiendo preguntas. En este caso, la pregunta de la resurrección de los muertos. Cuando Pablo dice aquí en el versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. En primer lugar, debemos enfocarnos en esta palabrita en vano, que Pablo lo va a utilizar varias veces en este capítulo. En el versículo 10, mira lo que Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. No ha sido en vano con Pablo la gracia de Dios. Y también el versículo 14, mira lo que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. También el versículo 17 va a decir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana. Y el versículo 58, que es el final, dice, así que hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y vemos que Pablo siempre utiliza aquí esta palabra en vano o vana. Ahora, la respuesta es, Pablo no estaba enseñando que la salvación se pierde aquí. En ningún pasaje de la Biblia hay tal enseñanza de que la salvación se pierde. No hay tal enseñanza. La salvación es segura en Cristo y la Biblia es contundente en declarar y afirmar esa gran verdad. Pero vamos a analizar este versículo a la luz del contexto del capítulo de Corintios. Vamos a ver qué estaba enseñando Pablo en realidad. En primer lugar, también debemos recordar de que habían también falsos maestros que se habían metido encubiertamente para enseñar herejías, para enseñar que la resurrección se había efectuado, de que ya no había resurrección, y eso es lo que Pablo va a tratar aquí.
Pablo dice aquí: además os declaro, hermano, en el versículo 1, el evangelio que os es predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Por qué Pablo dice creísteis en vano? ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros estaban diciendo que no había resurrección. Y si no hay resurrección, entonces no al cristianismo, no al fe, no al Cristo, no al nada. ¿Por qué? Porque la resurrección es parte del evangelio. Por eso Pablo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si retener el evangelio que yo le he predicado. ¿Y qué es el evangelio? Pablo lo va a decir aquí en el contexto. Mire el versículo 3. ¿Por qué? Eso es un conector de razón. Él va a conectar lo que él dijo aquí en el versículo 2. ¿Por qué? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y esta es la base, la que Pablo va a dar aquí. Pablo está tratando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, si se niega la resurrección, no hay evangelio, no hay salvación, no hay predicación. ¿Por qué? Porque vana entonces nuestra predicación, vana en nuestra fe, y tampoco hay esperanza, sino hay resurrección, como muchos estaban enseñando aquí. Entonces el contexto está más bien refutando a los falsos maestros que estaban enseñando que no había resurrección. Y Pablo lo que va a refutar esa falsa enseñanza. Y mira lo que dice en el versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo está dando evidencia de la resurrección de Cristo. Mira también lo que dice el versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y ese es el punto de Pablo, que habían personas, falsos maestros, que estaban enseñando que no había resurrección de los muertos. Y a eso se refiere Pablo cuando dice en haber creído en vano, o si retener la palabra que han predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron en vano? Porque no están creyendo el evangelio correcto. Ese es el punto del apóstol Pablo aquí. Dice el versículo 12, lo repito: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, no hay salvación, no hay cristianismo, no hay nada. Eso es lo que Pablo está refutando aquí. Versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Por eso que Él dice: creíste en vano. O sea, si niegan la resurrección de Cristo, no han creído en Cristo, no han creído el verdadero evangelio. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estar en vuestros pecados. O sea, están todavía en pecado. O sea, no han sido libertados si no hay resurrección, si Cristo no ha resucitado. También dice 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestro pecado. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, Pablo dice: también los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, los que murieron con la confianza de que Cristo lo iba a resucitar y de que Cristo resucitó, han perecido, están sin esperanza. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si no hay resurrección, está todo el mundo perdido. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo está refutando claramente las enseñanzas de los falsos maestros que decían que no había resurrección de muertos. Pablo dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y mire el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ellos enseñaban, había muchos que tenían enseñanza errónea, que personas que habían perecido sin fe, o sea, sin depositar la fe en Cristo, y había una persona viva, familiar de esa persona, se bautizaba en el nombre de ese muerto, supuestamente, para que esa persona sea salva. Entonces Pablo utiliza ese argumento falso que yo tenía para decirle a ellos, si no hay resurrección de los muertos, ¿qué harán entonces los que se bautizan por los muertos? Porque ellos tienen una enseñanza errónea que se bautizan por los muertos para salvarle. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección, ¿para qué ustedes hacen eso? Entonces Pablo utiliza ese punto, no es que está avalando esa enseñanza, sino que utiliza ese punto para dar un punto clave y verdadero de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, si no hay resurrección, ¿por qué peligramos a toda hora entonces? ¿Por qué nos persiguen? Si no hay resurrección, como dicen algunos. Dice el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, si no hay resurrección, comamos, bebamos, que mañana moriremos. O sea, vivamos una vida desenfrenada, vivamos una vida como que no hay nada, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, vana es nuestra vida, vana es nuestra fe, vana es la predicación y vana es el cristianismo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. No está enseñando que la salvación se pierde. Más bien Pablo está dando contundentemente de que el creyente está seguro en Cristo. Pablo está diciéndole, no, si usted ha puesto la confianza en el evangelio correcto, usted está seguro en Cristo Jesús. Mire el versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Pablo dice, no es rey. O sea, no le hagan caso a los falsos maestros. Mire el versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Wow, es contundente lo que el apóstol Pablo enseña aquí. Mira, el versículo 34 habla con más claridad de que habían falsos maestros. Mira lo que dice el 34, voy y lo repito. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, o sea, no son creyentes. Esos falsos que están enseñando eso no son creyentes. Para vergüenza vuestra lo digo. Y también en el versículo 12 lo había dicho que eran falsos. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, los falsos estaban predicando herejía. Y Pablo dice en el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis, o sea, el creyente, una evidencia del nuevo creyente que retiene la palabra de Dios. Juan dice en su segunda carta, me parece que dice, el que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Una evidencia de que ha nacido de nuevo es que persevera en el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Una fe puesta firme en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos salva a nosotros. Ese es el Evangelio sintetizado, o sea, un resumen de lo que es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La esperanza del cristiano es que Cristo resucitó, que la tumba está vacía. Entonces, los falsos maestros decían
No, no hay resurrección. Hay muchos que enseñan que no hay resurrección, los testigos de Jehová, mormones y muchísimas sectas heréticas que enseñan estas cosas. Entonces Pablo nos está enseñando aquí que la salvación se pierde. La salvación es segura en Cristo. Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo cito solamente hasta ahí porque hasta ahí es que es inspirado. Porque lo demás que sigue ahí, lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es espurio. Fue añadido siglos después por algún copista. Esa parte mejor corresponde al versículo 4. Entonces, mira qué contundente, mira cómo sella Pablo esta parte aquí que dice: así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice, no se preocupen, no le hagan caso a esos falsos, porque manténganse firme en lo que ustedes han creído. ¿Por qué? Porque hay una esperanza en Cristo. Cristo es la esperanza de gloria del creyente. Ahora, Pablo en el versículo 1, en el capítulo 1 inició de la siguiente manera. 1:17. Que dice 17, ¿sí? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con su sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, también pasa eso por encerrarnos en una sola versión. Debemos comparar múltiples versiones. Mira cómo traduce la versión NTV esos versículos. Dice así: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue así, nunca fue cierto. Ese es el punto de Pablo. Ustedes son salvos si han creído el evangelio correcto. Pero si ustedes han puesto la confianza en otra cosa diferente de lo que yo les enseñé, en vano haber creído. O sea, ustedes han creído algo que no le enseñé. Eso es el punto del apóstol Pablo. No le está diciendo que la salvación se pierde, no le está diciendo a los creyentes que van a perder la salvación, más bien le asegura a los creyentes de que están seguros en Cristo, de que todos serán resucitados, de que todos seremos transformados. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Y lo más importante es la fuerza del contexto. No nos hemos basado en un solo versículo, más bien hemos visto la fuerza de contexto de que el apóstol Pablo estaba hablando aquí. El que ha creído en Cristo Jesús está seguro en Él, porque Él es la esperanza de gloria del creyente. Y nadie puede arrebatarlo de la mano de Cristo y de la mano del Padre. Cristo dice que la mano del Padre son fuertes, son poderosas, y nadie puede arrebatar un creyente de la mano de su Padre. Y esa es la confianza que tiene que tener el cristiano, de que Cristo es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce eso en cada uno de los creyentes. Y Pablo, como lo decía, está asegurando más bien la seguridad. Está dándole seguridad al creyente. No lo está amenazando, más bien está amenazando a los falsos. Que si no se arrepienten, perecerán. O sea, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. Y ese es el punto central de esta carta. O sea, de este capítulo. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.